buenos días. Bienvenidos al solemne acto académico de conferimiento de título Doctor Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Alberto José Naranjo Escobar. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor. Gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Palabras del profesor Jorge Stefani, rector de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Víctor Teotisco, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Alexander Bueno, secretario de la Universidad Simón Bolívar. Profesora Aminta Villegas. Profesor Juan Bermúdez. Ingeniero Carlos Naranjo. Ingeniera María Carolina Naranjo. Profesores, invitados especiales, familiares, miembros de la comunidad, señoras y señores. Me toca inaugurar este acto de conferimiento de título Doctor Honoris Causa al profesor Alberto Naranjo. Cuando la universidad confiere esta distinción, homenajea a quien la recibe, pero añade lustre por los logros y méritos que los profesores, los miembros de la sociedad, a quienes el Consejo Directivo individualiza para conferirles un título, una distinción, le transmiten a la universidad. En el acto de hoy, la reflexión que cabe, tal vez, me parece, principal, es el papel que la universidad cumple en la sociedad para garantizar el funcionamiento del sector productivo. La academia a veces se encandila un poco con la invención y la innovación y se enfoca en lo nuevo, en lo diferente, pero el papel principal de los universitarios, y ahora estoy hablando entre los universitarios, obviamente los egresados universitarios, los profesionales que salen de las universidades para actuar en las diferentes facetas del sistema productivo nacional, el papel principal es hacer que las cosas funcionen. Y en ese papel la sociedad venezolana, bueno, aunque a pesar de que la ciencia y tecnología impacta siempre a medida que va desarrollándose la historia, las innovaciones tecnológicas se van incorporando,
Ciertamente es el siglo XX donde en Venezuela se sintió principalmente ese impacto. Venezuela cambió en el siglo XX de un país completamente rural a una sociedad semi-industrializada, vamos a decir la verdad, porque quisiéramos todos que el desarrollo hubiera sido mayor. Hay aspectos donde la industrialización no llegó a tener el impacto que todos quisiéramos, pero hay muchos en que sí. El desarrollo de los grandes centros urbanos que ocurrió en el siglo XX requirió en particular el desarrollo de una infraestructura del sistema eléctrico nacional a una escala que creo que todos podemos decir fue impactante. Cuando los primeros actores en esta etapa de electrificación del país comenzaron a actuar a comienzos del siglo XX, la infraestructura era nula, lo que hubo fue pequeños intentos localizados de establecer las instalaciones que iban a suministrar la potencia eléctrica a las ciudades y a las industrias, y solo fue a la mitad del siglo XX que empezó a hacerse una planificación más ambiciosa. Esa planificación obviamente se cristalizó con el sistema Guri y transformó el país. Esa transformación del país por una tecnología que podemos decir era conocida, pero había que adaptarla, instalarla, ponerla a disposición de un país que tenía unas características particulares. Cada país tiene sus características particulares. Ese trabajo lo hicieron un grupo de pioneros, digamos, de esta segunda etapa de la industrialización y electrificación del país, y entre los cuales, con un papel resaltante, estuvo el profesor Naranjo. Entonces, ese aspecto de cómo las capacidades específicas que uno puede pensar que están dadas ya, si uno ve la historiografía de la humanidad como un poco desde lejos, decimos, bueno, el siglo XX, eso ya estaba todo hecho, bueno, en Venezuela había que hacerlo. Y se hizo de una manera bastante interesante que todavía está rindiendo frutos 50 años después. Venezuela todavía está viviendo, por decirlo de alguna manera, del esfuerzo que se hizo a mediados del siglo XX para desarrollar un sistema eléctrico nacional. Obviamente el sistema necesita seguir siendo desarrollado, las tecnologías tienen que seguir siendo incorporadas en la medida que mejoran los procesos, y eso se ha ido haciendo con el apoyo y con la participación de los ingenieros que se han formado en las universidades, de los ingenieros que han trabajado en las empresas y han aprendido de los procesos que estaban establecidos en dichas empresas para ir garantizando en cada momento la seguridad del país en ese aspecto. Entonces, para nosotros en la universidad es particularmente un motivo de orgullo poder estar en este acto hoy, en que estamos confiriendo el título de doctor honoris causa al profesor Alberto Naranjo. Pues en cierta forma es una manera de enfatizar ese papel que ha tenido la universidad, que tienen los universitarios, que tienen las personas vinculadas a estas áreas del conocimiento, y que a veces se da por descontado, bueno, que eso está ahí y tiene que estar y funciona porque tiene que funcionar. Pues no, funciona porque las personas que en su momento supieron
involucrarse para la planificación del sistema, las personas que han estado involucradas en su funcionamiento, las personas que han estado involucradas en su renovación constante con la incorporación de las nuevas tecnologías que fueron apareciendo y que van a seguir apareciendo, estuvieron ahí esforzándose. Entonces este acto creo que reconoce ese esfuerzo en particular del profesor Alberto Naranjo, así que yo creo que podemos decir que este es un acto de justicia, que la universidad tuvo la oportunidad en este momento de cumplir. Obviamente nos hubiera gustado tener aquí al profesor Naranjo, cuando el profesor Bermúdez, que ha sido el promotor de nuestras relaciones con todos los, no solo en el caso del profesor Naranjo, sino con todos los actores del sistema eléctrico nacional, con antiguos profesores, con ingenieros que continúan trabajando, ya sea dentro de las empresas del Estado o fuera. Bueno, cuando el profesor Bermúdez comenzó a promover el otorgamiento del reconocimiento, todos nos sentimos identificados con esa iniciativa. No lo hicimos tan rápido como hubiéramos querido. Hoy, sin embargo, tenemos aquí a los hijos del profesor Naranjo para recibir este reconocimiento de manera póstuma, y la universidad los recibe como si estuviera recibiendo al propio profesor Naranjo, con mucho orgullo y con ese sentimiento que les dije que la universidad también gana en este acto, de esa trayectoria tan importante y tan reconocida por todos los miembros de la comunidad. Muchas gracias. Lectura de la resolución del Consejo Directivo, mediante la cual se le otorga la distinción de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Alberto José Naranjo Escobar, a cargo del profesor Alexander Bueno, secretario de la Universidad Simón Bolívar. Buenos días. El Consejo Directivo, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 16 del artículo 11 del Reglamento General de la Universidad Nacional Simón Bolívar y de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 9 del Reglamento de Distinciones Honoríficas, considerando que por sus méritos excepcionales en los ámbitos profesionales y técnicos, el ingeniero Alberto José Naranjo Escobar, en sus facetas como ingeniero electricista de avanzada, fundador del área de distribución eléctrica en la extinta empresa La Electricidad de Caracas, pionero en la planificación integral de distribución de energía eléctrica, creador y propulsor de múltiples normas de ingeniería, pionero del análisis digital aplicado a los sistemas de distribución eléctrica en la década de 1970, considerando que por sus méritos excepcionales en el ámbito académico, el ingeniero Alberto José Naranjo Escobar, en sus facetas como fundador de los estudios de análisis de sistemas de distribución eléctrica en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Bolívar, profesor pionero de pregrado y posgrado en la USB y en la UCB, en la década de 1970, considerando que por sus méritos excepcionales en el ámbito técnico-social, el ingeniero Alberto José Naranjo Escobar, en sus facetas como autor, pionero de libros de texto en el área de distribución eléctrica, educador de múltiples generaciones de ingenieros electricistas, visionario que concibió y desarrolló los criterios que rigen las modernas redes de distribución en Caracas y en el país, autor de la documentación de avanzada en la planificación de sistemas eléctricos,
ejemplo de juventudes y profesional sobresaliente, ha contribuido de manera significativa al progreso técnico y social del país en el área de la distribución de energía eléctrica. Acuerda, primero, conferir al ingeniero Alberto José Naranjo Escobar el título de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar en reconocimiento a la excelencia de su carrera profesional y a su labor de pionero en estudios de distribución eléctrica, lo cual ha contribuido con el desarrollo social y técnico del país. Segundo, hacer entrega de la distinción acordada en acto público y solemne. Tercero, hacer público el presente acuerdo, dado, firmado y sellado en la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar, en sesión ordinaria del Consejo Directivo del día 3 de abril del año 2024. Firman profesor Jorge Stefani, rector presidente, refrenda profesor Cristian Puig, secretario. Discurso de orden a cargo del profesor Juan Bermúdez. Buenos días. Autoridades rectorales de la Universidad Simón Bolívar, profesor Jorge Stefani, rector de la Universidad Simón Bolívar, profesor Víctor Teotito, vicerrector académico, profesor Alexander Bueno, secretario de la Universidad Simón Bolívar, profesora Aminta Villegas, copropulsora de este acto que estamos hoy presenciando, ingeniero Carlos Naranjo, ingeniero María Carolina Naranjo, hijos del doctor Alberto Naranjo. Hay 4 hijos adicionales que no pueden estar acá presentes por razones propias. Señores profesores, señores invitados, familiares, amigos, señoras, señores. Hoy es un día de júbilo, de profunda felicidad para muchos sectores de Venezuela. Primero, el sector académico. Estamos en la Universidad Simón Bolívar, la primera universidad de Venezuela en lo que respecta a producción científica, puesto que el doctor Alberto Naranjo fue fundador de los estudios de distribución eléctrica en nuestra universidad, junto con una de sus grandes amigas, Matilde Caamaño. También está de júbilo el sector eléctrico, particularmente la electricidad de Caracas. Se dice extinta, pero realmente en la mente de muchos de nosotros está muy viva. Una empresa del primer mundo de Venezuela, de la Venezuela productiva, de ingeniería puramente venezolana, de mucho talento, de mucho profesionalismo. Está de júbilo la ingeniería en general, en particular la ingeniería eléctrica, el sector productivo, la parte que tiene que ver con la ingeniería de proyectos en general, la parte de planificación, todo representado por ese tremendo legado que nos dejó el doctor Alberto Naranjo. Decía el profesor Gustavo Villarruel hace poco que casi todo el mundo se dirigía a Alberto Naranjo llamándolo doctor y que muy poca gente le decía Alberto. Eso se lo ganó el profesor Naranjo a punta de profesionalismo, a punta de ética, a punta de trabajo tesonero. Un hombre que no conocía diferencia entre día y noche para trabajar. Como decía Raúl Aldrey, trabajaba hasta las 3, 4, 5 de la mañana sin parar, con un sempiterno cigarrillo en los labios y con una frase que siempre repetía que era: caramba chico, y esto no se podrá mejorar, esto no se podrá hacer mejor. Es decir, siempre en búsqueda de una palabra,
excelencia. Por eso hoy rendimos homenaje a Alberto Naranjo, por ser un hombre que siempre estuvo en búsqueda de la excelencia profesional, en todo sentido, académicamente hablando, desde el punto de vista de su trabajo de ingeniero, desde el punto de vista de su labor social de pionero, de el hecho de concebir normas y siempre pensar en el más allá, en mayores voltajes para distribución, en mejores de servicio, a tal punto de que la electricidad de Caracas llega a ser una empresa de carácter mundial, con indicadores de servicio mundiales en lo referente a la frecuencia y a la duración de las interrupciones. Todos anhelamos aquella Venezuela donde se hablaba de un LOLE de un día al año por causas de las pérdidas en la generación. Todo eso se debió a muchos pioneros. Evidentemente que no solo Alberto Naranjo. Alberto Naranjo siempre se supo rodear de talento, de gente buena, de gente capaz. Muchos de ellos están acá presentes. Y por eso fue que formó equipo y pudo llegar tan lejos en diferentes ámbitos de su vida profesional. Quiero agradecer particularmente a los Carlos y María Carolina por estar presentes hoy y a muchas personas del sector eléctrico que quiero mencionar. Entre ellos, los personeros que ayudaron a promover este acto honorífico, entre ellos Bonnie Garófalo, que no puede estar presente aquí y se disculpó. Gustavo Villarruel está presente, presidente de Codelectra. Raúl Aldrey, mi primer jefe en la electricidad de Caracas cuando yo entré en el año 72, 73. Juan Dupuy, que tampoco puede estar presente en este instante. El gran amigo, compañero y colaborador del doctor Alberto Naranjo, Héctor Elías, el hombre de las normas de la electricidad de Caracas, bienvenido. Obviamente, Aminta Villegas, copropulsora de este acto, Jofre Carmona, Diego Seguí, gran amigo que tenía años sin ver, Vincenzo Libretti, de la primera promoción de ingenieros electricistas de la Universidad Simón Bolívar. Qué casualidad, en el año 47, estudiando ingeniería civil, un grupo de ingenieros en la Universidad Central recibió la petición de Melchor Centeno, quien había llegado del MIT con un título de ingeniería eléctrica, para ver quién se quería cambiar a ingeniería eléctrica. Y uno de ellos fue el doctor Alberto Naranjo, quien se gradúa como primer ingeniero electricista de Venezuela en el año 1950, a los 23 años, habiendo nacido en 1927 en San Sebastián de los Reyes, en la Venezuela rural, que ya mucho hemos olvidado. Además tenemos aquí al profesor Claudio Oliveras, Juan Carlos Rodríguez, Alberto Urdaneta, el profesor Pérez Mivelli, Carlos Pérez Mivelli, Ariadne Serrano, tenemos a Alessandro Villa, tenemos al profesor Ortiz, tenemos al profesor Camilo Castro, decano de nuestra universidad. Gracias a todos por haber apoyado este acto, por haber emitido opiniones escritas acerca de la trayectoria del profesor Naranjo para que el consejo directivo de nuestra ilustre universidad pudiese deliberar y eventualmente otorgar el doctorado honoris causa, lamentablemente post-mortem, del doctor Alberto Naranjo, quien recién fallece el 21 de febrero de este año a los 96 años. Bueno, ¿quién no conoció a Alberto Naranjo en el sector eléctrico venezolano, en el sector académico venezolano? Todo el mundo, porque todo el mundo estudió ingeniería eléctrica en los años 60, 70, 80, 90, hasta tanto no cambió la tecnología y la enseñanza de la ingeniería eléctrica. ¿Quién no estudió por los apuntes del doctor Alberto Naranjo? Todo el mundo.
Cuando yo estudié sistemas de distribución en la Universidad de Carabobo, mi profesor, Jesús Casanova, nos enseñó a estudiar por él los apuntes del profesor Alberto Naranjo, que en el año 2004 se convirtieron en un libro de texto que hoy en día está a nivel internacional, publicado por Equinoccio, por cierto, la editorial de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, este muchacho de 23 años entra a lo que era la electricidad de Caracas, en esa época una casona de marrón a pelota en el centro de Caracas, y le dieron un lápiz, le dieron un borrador, le dieron un sacapuntas, le dieron un papel y le dijeron: usted a partir de hoy es ingeniero de proyectos de la electricidad de Caracas. A partir de ese entonces, con esa inteligencia aguda que caracterizaba a Alberto Naranjo, su tesón, su trabajo constante, sus ganas de aprender y de enseñar, se dedicó a mejorar todo lo que tenía que ver con la planificación, el diseño, los proyectos de la electricidad de Caracas. Llegó a ocupar una tremenda cantidad de cargos dentro de esa empresa creada en 1895 por el pionero Ricardo Zuluaga y posteriormente el doctor Machado y posteriormente Machado Zuluaga y eventualmente con el Francisco Aguerrevere, etcétera, etcétera, hasta que en el año ya cercano al año 2000 se da la OPA, la toma por parte de una empresa gringa que se dedicó no a mejorar la ingeniería de la electricidad de Caracas, sino a hacer dinero, y eventualmente fue comprada por el gobierno, recomprada por el presidente Chávez y convertida en parte del sector eléctrico, y cosa que no debió ocurrir nunca, puesto que la electricidad de Caracas era un negocio no solo bien llevado y bien gerenciado, sino rentable. Y lo que teníamos que haber hecho era asociarnos con la electricidad de Caracas. No tomarla, porque todo lo que se politiza, lamentablemente, pierde eficiencia. Ese fue el caso de CADAFE, la gran empresa nacional del sector eléctrico, que eventualmente se politiza y se corrompe, pero que inicialmente fue creada con unos criterios muy sanos y llegó a ser una empresa de postín en Venezuela. Hoy en día todavía se habla de las normas de CADAFE. Hoy en día, cuando uno va a estudiar o diseñar una subestación, todavía recurre a las normas de CADAFE, todavía recurre a las normas de transmisión de CADAFE, etcétera, etcétera. Bueno, entre los cargos que ocupó el profesor Alberto Naranjo, además de ingeniero de proyecto, ingeniero jefe de la sección de diseño eléctrico y de planificación, director de la División de Desarrollo Técnico y Computación de la Electricidad de Caracas, gerente de computación técnica de la Electricidad de Caracas, gerente de planificación, y eventualmente además se convirtió en un proyectista de postín, que acometió grandes proyectos de instalaciones eléctricas, entre las cuales destacan, hay una lista muy larga que no puedo leer, el sistema eléctrico de la zona rental de la Universidad Central, el Palacio de Justicia, el Banco Central de Venezuela, la Escuela Militar, Hospital de Seguros Sociales, etcétera, 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 incluyendo la ingeniería de la Universidad Simón Bolívar. En ese rol formó a muchísima gente. Aquí tenemos a Raúl Aldrey, quien fue alumno predilecto de Alberto Naranjo. Hablábamos hace minutos de Carlos Canaval, otro pionero en Venezuela, y de mucha gente, entre ellos Arturo Arenas, que hoy en día sigue activo en el área de los grandes proyectos de Venezuela. En ese rol multifacético que acomete el profesor Naranjo, estuvo la creación de múltiples aplicaciones digitales
para la planificación, el diseño de sistemas eléctricos en la electricidad de Caracas, que bajo su égida fue creciendo de voltaje de 2, de a 5, a 8, a 12, a 30 y más allá. A nivel de distribución, con sistemas no solo radiales, sino mallados e inclusive mallados a nivel de distribución, que eso es una exquisitez. Todas las grandes urbanizaciones de Caracas tienen sistemas mallados en baja tensión, que repito, eso es una exquisitez, y que forman parte de la excelente calidad del servicio que disfrutó no solo Venezuela, particularmente la electricidad de Caracas, a lo largo de los años 70, 80, 90 y hasta hace poco, gracias a esa visión. Evidentemente que dentro de esa creación de normas y de visualizar el futuro formó parte importante Héctor Elías y su grupo de trabajo, que eventualmente fue heredado por el profesor Villarruel como gerente de planificación de la electricidad de Caracas. Bueno, no quiero dejar de mencionar a personas que formaron parte del equipo de Alberto Naranjo y que recordamos con extremo cariño y con melancolía, con amor, como Carmelo Solórzano, el negrito de Curiepe adentro, pero que tenía un corazón de este tamaño y un cerebro el doble de tamaño. Un hombre extremadamente brillante que lamentablemente también nos dejó, pero que dejó gran escuela en el sector eléctrico y en particular dentro de la electricidad de Caracas. Bueno, este acto forma parte de una etapa donde estamos intentando homenajear a personas que estimamos que lo merecen. No solo el profesor Naranjo, sino también internamente a creadores de laboratorios importantes dentro de la Universidad Simón Bolívar. Hace poco develamos una placa en honor del profesor Egón Darón, fundador del laboratorio de máquinas. Ahí ha trabajado muchísima gente valiosa, evidentemente. Uno de ellos, el profesor Gastón Pese. Pero Egón fue el fundador. También estamos por develar una placa en honor al profesor Luis Siger, que también fue, por cierto, gerente de construcción pesada de la electricidad de Caracas, fundador del laboratorio de alta tensión en la Universidad Simón Bolívar, un laboratorio igualado solo por un par que tiene en Río de Janeiro y en México, en Ciudad de México. Y el profesor Carlos Micos, en el área de protecciones. Fue muy difícil ubicar los familiares de Carlos Micos porque tienen años que se han ido de Venezuela. Y también he estado hablando con diferentes personas para posibles placas al profesor Paul Georgesco, que fue uno de los fundadores del Laboratorio de Mecánica de Fluidos. Y en conversión de energía mecánica, 2 personeros, Franz Egloff, suizo, creador de la parte hidráulica, de turbina hidráulica, y en la parte térmica, nuestro sempiterno y amado profesor Stephen Zaria, que en paz descanse. Tal vez la Universidad Simón Bolívar podría oír estos ejemplos y propagarlo a lo largo y ancho de sus laboratorios y de sus diferentes instancias para agradecer a tanto pionero que ha trabajado aquí durante mucho tiempo y que ha dedicado gran esfuerzo. Entonces, como leyó el profesor Bueno, se le estamos dando este honoris causa al doctor Alberto Naranjo, no solo por su labor como ingeniero, sino también como profesor, como creador de normas, como visionario, como ejemplo de juventudes, como ejemplo de ética, de buen vivir, de buen padre de familia, en fin. Un hombre que hizo la diferencia y que hizo de la palabra excelencia su fin. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por su atención.
Ceremonia de conferimiento de título de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Alberto José Naranjo Escobar. Reciben los ingenieros María Carolina Naranjo y Carlos Naranjo, hijos del profesor Alberto José Naranjo, en compañía de la profesora Aminta Villegas. En nombre del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, le confiero a su padre, el profesor Alberto José Naranjo Escobar, el título de doctor honoris causa de esta casa de estudio, máxima distinción honorífica que la Universidad Simón Bolívar otorga a personas de excepcionales méritos académicos en reconocimiento a la excelencia de su carrera profesional y a su labor de pionero de los estudios de distribución eléctrica, los cuales contribuyeron con el desarrollo social y técnico de nuestro país. Palabras del ingeniero Carlos Naranjo en representación de la familia Naranjo. Profesor Jorge Estefani, rector de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Víctor Teoctisto, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Alexander Bueno, secretario de la Universidad Simón Bolívar. Ingeniera María Carolina Naranjo, profesora Aminta Villegas, profesor Juan Bermúdez, demás profesores que asisten al acto, invitados especiales, familiares que nos acompañan por vía remota, señoras y señores, amigos todos. Es para mí un honor y un placer estar aquí recibiendo en nombre de mi padre esta distinción y asimismo en nombre de mi familia y el mío propio. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por este título que se le está confiriendo al ingeniero Alberto Naranjo Escobar, ahora doctor, con el otorgamiento del doctorado honoris causa. Es complicado resumir para mí lo que yo pienso que mi papá logró en vida, por haber sido esta muy larga, igualmente difícil lograr enumerar tantos logros a lo largo de una carrera de 7 décadas. Pero estoy seguro de algo y es esto. Dedicó su vida a la ingeniería eléctrica, a su familia y a su país. Le hizo bien a mucha gente, como se debe hacer el bien sin esperar mayor retribución. Siempre sintió que era necesario enseñar para formar al que viene y le sucediera. Que era necesario construir donde no había nada antes, que había que innovar y bien que lo hizo. En lo personal pienso que tengo suerte de haber oído sus consejos y no estoy hablando de los de padre, sino los de profesor e ingeniero. Me marcaron como a muchos otros que siguieron sus pasos. Yo no estudié ingeniería eléctrica, pero mi profesión de ingeniería de sistemas sí tuvo que ver con su pasión por los computadores. Cuando era pequeño me llevaba a su trabajo y toda la vida vi todos esos computadores y un buen día tomé la decisión. Debo decir que Alberto Naranjo fue un auténtico ingeniero. Nunca se detuvo porque estaba llegando a la frontera de lo que conocía en ese momento. Siempre quería más. Y el producto fue una obra prolífica en su campo, razón por la cual está recibiendo este título y reconocimiento. Pero quizás su logro más formidable fue comenzar de la nada en un país que era territorio virgen para la ciencia y la ingeniería, con muy pocos profesionales en su área. Todos ellos graduados en universidades en el exterior. Se formó en un ambiente de mucha esperanza, pero de mucha carestía. Y cuando mucha gente tiró la toalla, él siguió. Y siguió formándose, y luego formando en base a lo que había aprendido. Tengo muchos recuerdos de sus anécdotas sobre cómo comenzó en muchos de los campos, en los que al menos en Venezuela no había nada de hecho. Y lo hizo, y lo documentó, y luego lo enseñó,
cuando fue profesor en la Universidad Central de Venezuela primero y luego en esta universidad. Pero nuevamente es una lista realmente larga porque es a lo largo de muchos años. Siento mucho que se fuera de este mundo sin oír a sus alumnos y colegas llamándolo doctor Naranjo, no porque ya se lo había ganado hacía mucho tiempo atrás, sino porque ahora ostentaría el título de manera formal. Pero se fue, y estoy seguro que se fue en paz, con la certeza de haber dejado un legado que el Comité de Investigación para el otorgamiento del título de doctor no tuvo mayor problema en calificar. Por último, deseo dedicar este momento no solo a la memoria de mi padre, sino también a su esposa Josefina, mi madre, mujer sin la cual quizá nada de esto hubiera ocurrido. Pero también quiero dedicar este momento a todos aquellos estudiantes que luchan por lograr la excelencia, a veces en condiciones adversas. Siempre se puede, y este es su ejemplo. Hombres como este constituyen los pilares de la estructura académica y empresarial que debemos nutrir y preservar. Quiero obviamente concluir agradeciendo especialmente a los miembros del Comité de Investigación, al profesor Bermúdez, a la profesora Minta, al profesor Villarroel, y todos aquellos que en su momento no tuve conocimiento, pero que veo aquí con mucha alegría y con mucho agradecimiento, sin los cuales no hubiera sido posible el otorgamiento de esta distinción. El pasado es prólogo. Gracias a todos. Lectura del acta a cargo del profesor Alexander Bueno, secretario de la Universidad Simón Bolívar. Acta. Conferimiento e investidura del título de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Alberto Naranjo Escobar. En el Valle de Sartenejas, Baruta, a los 21 días del mes de noviembre de 2024, reunidos en el Paraninfo de la Universidad Simón Bolívar, el rector, el vicerrector académico, el secretario, los directores de división, los decanos, los miembros del consejo directivo y académico, profesores concurrentes, personalidades invitadas y demás miembros de la comunidad universitaria, aprobado como ha sido por el Consejo Directivo en fecha 3 de abril de 2024, el conferimiento del título de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Alberto José Naranjo Escobar, recibe su señor hijo, ingeniero Carlos Naranjo, el título y la medalla por fallecimiento del profesor Alberto José Naranjo Escobar en fecha 21 del mes de febrero de 2024. De acuerdo al ceremonial y protocolo académico de estilo, se celebró hoy esta ceremonia pública y solemne, proclamando como fue el otorgamiento mediante la lectura de la citada resolución. El ciudadano rector procedió a la ceremonia de conferimiento, actuando en nombre de la Universidad Simón Bolívar y por autorización del Consejo Directivo, hizo entrega del título doctor honoris causa de esta casa de estudios y la medalla correspondiente. Acto seguido y de acuerdo al ceremonial establecido, hicieron uso de palabra el rector Jorge Stefani, el profesor Juan Bermúdez y el ingeniero Carlos Naranjo. Para constancia, se levanta la presente acta que firma profesor Jorge Stefani, rector, ingeniero Carlos Naranjo, recipiendario, profesor Alexander Bueno, secretario.
De pie, por favor. Himno de la Universidad Simón Bolívar. Canción de un nuevo mundo. Ha concluido el acto.